Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Manuel Rosales, candidato a la gobernación del estado Zulia por la MUT. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Muchas gracias, Andrina. Permiso para quitarme el tapabocas. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a los zulianos. El lugar de los tormentos. En lugar de los tormentos, ¿por qué lo describe de esa manera? Bueno, porque en Venezuela hay una situación crítica, una crisis política, económica y social, pero en el Zulia se potencia a la enésima, a la no sé cuál sería el número para colocarle en su justa dimensión. Allá todo es más complicado y todo es más grave, porque el primer dolor que tenemos los zulianos es que no tenemos quien nos defienda, quien nos represente, quien hable por el Zulia, quien fije posición por el Zulia, quien reclame lo que nos corresponde. Y eso es lo que voy a asumir a partir de noviembre, del 21. ¿Por dónde comenzar ante un escenario como el cual usted está describiendo? Primero, lo hemos dicho con mucha vehemencia, es detener la destrucción del Zulia. El Zulia lo han venido destruyendo por omisión, por negligencia, por falta de gerencia, por cualquier concepto o figura que tú te pudieras manejar o traducir. Y el Zulia, después de ser una potencia como Estado, como región, terminó siendo lo peor de Venezuela, en lo económico, en lo social, en lo político. El Zulia está irreconocible en todas las áreas, en todos los sectores. Nosotros tenemos dos diásporas. La gente que se va de Venezuela porque busca un mejor futuro, porque no tiene, los jóvenes no tienen cómo estudiar, cómo trabajar después que se gradúan, los que se van porque tienen una carencia económica muy grave, que nosotros los respaldamos, los valoramos, les enviamos un saludo desde aquí con mucho afecto. Estar fuera de la tierra de uno es muy doloroso. Y la otra diáspora es que del Zulia se va la gente para los Andes, se va para Falcón, para Caracas. Yo me lo consigo aquí cuando he venido en cualquier farmacia, en cualquier lado. Se vienen porque huyendo de la doble tragedia que tiene el Zulia. El tema de los servicios básicos pareciera ser lo más grave, la intermitencia, por ejemplo, de la electricidad, sobre todo en un estado tan caluroso. Bueno, el tema de la electricidad es terrible, terrible, los apagones, la manera intermitente como se presta el servicio, y para ello nosotros no vamos a estarle recordando a la gente lo que ellos sufren. Nosotros tenemos propuestas concretas. Por ejemplo, Venezuela tiene dos tableros en este momento: la negociación integral para sacar al país de esta tragedia, de este drama, de este sufrimiento, que ojalá todos seamos iluminados para lograr ese punto y ese acuerdo para que Venezuela salga de esto. No es posible que Venezuela esté así, no es posible que Venezuela esté en estas condiciones. Y el otro tablero son las elecciones regionales, y nosotros tenemos una propuesta muy concreta. México, o la negociación de México, no puede ser solo para lo político, porque hay dos dramas que cabalgan paralelamente: lo político y lo económico y social. México tiene que discutir los puntos políticos, la reinstitucionalización del país, por ejemplo, la reingeniería que requiere el Estado venezolano como sociedad. Está muy bien, pero también los problemas de la gente está padeciendo. Yo se lo decía a un compañero dirigente político hace unos días que me decía o me insinuaba que nosotros no deberíamos participar ni hacer nada en estos procesos electorales. Y yo le dije, mira, una cosa es estar fuera del país, hacer política. Estoy hablando de los dirigentes políticos, no de los venezolanos que se van por obligados. Y otra cosa es estar aquí. Entonces, mira, ¿cómo le dice uno a la gente que tiene que seguir padeciendo el drama de la energía eléctrica? Entonces, como te decía, no es solo recordarle a la gente el drama, no, la solución, nosotros dos cosas concretas. En México vamos a proponer a todos los factores. Ya lo hicimos con la CAF y no se concretó, estuvimos a punto, pero llegó la pandemia, las diferencias políticas, mezquindades de algunos del régimen y de algunos de la oposición. Nosotros propusimos las barcazas, era lo práctico, lo lógico en ese momento. Hoy no es la barcaza, pero son las máquinas de arranque rápido. Nosotros vamos a proponer allí una solución, no solo para el Zulia, son 7 estados que solucionarían
el tema de la electricidad. Y otra medida que vamos a tomar de inmediato es un banco de transformadores. Tú te consigues barrios allá, sectores que tienen 8 meses, 1 año, sin energía eléctrica porque el transformador se quemó y no hay quien responda, porque el destructor de allá, como lo llaman, no se ocupa de lo que tiene que ocuparse. Y aquí en Caracas no les interesa, porque otro drama que ha afectado a este país es el excesivo centralismo. Aquí para solucionar, para comprar un cable, un bombillo en el Zulia, tiene que pedir permiso. Aquí para solucionar un problema del agua, tenemos un problema gravísimo del agua. Cuando llega el agua, llega sucia, agua llena de barro, algo inhumano, porque los sistemas de bombeo y de tratamiento, por piezas, porque 2 bombas están quemadas, etcétera, etcétera, no se soluciona, porque no hay quien se ocupe de eso. Usted tiene amplia experiencia política, ha sido alcalde de Maracaibo, también gobernador de Zulia, y está en la mente de muchos zulianos esa sana competencia que existió entre Di Martino y usted, entre hacer obras y competir para ver quién lo hacía mejor. ¿Piensa usted que ese esquema se pudiera replicar en este caso? Bueno, nosotros tenemos un candidato muy bueno allá, un joven profesional, talentoso, conoce bien la ciudad, que es Rafael Ramírez. El negro Ramírez le dice. Y creo que con él vamos a hacer una buena gestión. Estamos conversando con él y con todos los candidatos a alcaldes. Por ejemplo, el tema de las oportunidades para la industria, el comercio, la atención al sector agropecuario, pero en el tema, por ejemplo, de las alcaldías, lo primero que vamos a hacer es revisar las ordenanzas de industria y comercio. Es preferible cobrar el impuesto a 500 comerciantes que cobrarle a 30 comerciantes que terminan asfixiados, porque se avanza en el aumento de impuestos de manera desconsiderada, igual a nivel nacional. Los impuestos nacionales son terribles, pero allá se suma otro fenómeno. Entre bastidores y por debajo de la mesa también existe la extorsión. Las vacunas. Y las vacunas. Mira, yo conozco empresarios, y por referencia y por muchas razones, que prefieren hacer sus operaciones en otro estado y no en el Zulia, porque allí lo que hay es realmente una persecución con todo el que tiene todavía la Santa María arriba, que es un hecho que vamos a evaluar también. ¿Cuántos negocios bajaron la Santa María y por qué? ¿Cómo hacemos para ayudarlos? ¿Cuántos están por bajar la Santa María y qué vamos a hacer para que no lo hagan? ¿Cómo estimulamos otro tipo de inversión? ¿Cómo estimulamos el sector agropecuario? Ahí tenemos el tema de la gasolina, del gasoil. Empecemos por allí, el nivel central. ¿Cómo es que hay estados donde no se hace cola? Y en el sur le pasamos una semana para echar gasolina. ¿Cómo es eso? Aquí tiene que haber equilibrio. Y nosotros no estamos pidiendo limosna, ni estamos pidiendo que los que manejan desde arriba esos tentáculos o esos hilos se congracen con el Zulia. No, eso es un derecho que tenemos los zulianos. Entonces resulta... el escenario político, que es muy interesante, ¿piensa usted que de aquí a que se produzcan las elecciones puede haber cambios en la estrategia de la oposición venezolana para definir candidaturas unitarias? Ojalá, porque las elecciones regionales son importantes, locales, fundamentales, pero si tú vas dividido, si tú tienes varios candidatos, por supuesto que ya sabes cuál es el resultado, que no va a ser favorable. Ojalá llegasen esos acuerdos. Pero te hablaba de la gasolina. Nosotros vamos a exigir el cupo y el equilibrio para el Zulia. Pero además de eso, vamos a hacer la propuesta también para una importación parcial, circunstancial de gasolina. La tenemos cerca, porque no buscamos los mecanismos para solucionar ese tema. El sector agropecuario, el comercial, el industrial, la familia en general está afectada por el tema de la gasolina. ¿Cómo tú puedes pasar 3 días, una semana en una cola para colocar gasolina? Eso es algo fuera de lo lógico, de lo natural. Son soluciones que nosotros tenemos que orientar y que las vamos a llevar con mucho criterio unitario en razón de la necesidad de la región zuliana y de otros estados, pues no solo el Zulia. Nosotros tenemos otros estados que padecen más o menos la misma circunstancia, mientras hay otros que están favorecidos, bien bueno, ¿no? Tal vez los estados fronterizos son las que tienen condiciones más críticas. A propósito de esto, hay denuncias de homicidios en la frontera. Quisiera saber acerca de la situación de la frontera en Zulia, ¿cuál es la verdad o qué ha percibido usted durante los recorridos? La frontera del Zulia es como la frontera de Apure, como las otras fronteras.
donde hay diferentes manifestaciones de toda naturaleza, delictivas, manifestaciones que están fuera y al margen de la ley y que tienen que ser atendidas. Pero tú tienes que tener organismos policiales atendidos también. Tú tienes que tener una política de seguridad, de prevención. No todo es pistola y la parte coercitiva o represiva, también es la parte preventiva. Y todo eso pasa por un plan. Pero si tú no tienes plan, tú no tienes ahí a quien se dedique a pensar qué hacer en el Zulia, cómo solucionar estos problemas. Si no son capaces de colocarle un transformador a un barrio que se quemó un transformador, un cable, si no son capaces de llevarle un camión de agua a una gente que tiene meses sin agua, si no son capaces de recoger ni siquiera la basura. Maracaibo está ahí, todas las ciudades están inundadas de basura, de gusanos, de moscas, de sucio. El Zulia es el centro de los tormentos y eso no lo podemos permitir. Lo primero que tenemos que hacer es detener la destrucción, y quien le duele el Zulia, quien tenga algún cariño por el Zulia, tú, Endrina, tienes algunas amistades allá, te he escuchado decir, y tú debes tener un imaginario del Zulia distinto a lo que hoy es. Entonces, como le decía yo a ese amigo que está en el exterior, nosotros no podemos quedarnos como una estatua de sal paralizados sin hacer nada. Tenemos que hacer algo. Tenemos todos los zulianos y los venezolanos, los que nos quedamos aquí, tenemos que hacer algo por este país para buscar una solución. La manera de actuar desde el punto de vista del camino, la ruta democrática, es la participación electoral. ¿Cómo promover la participación cuando, por ejemplo, en el estado Zulia vivimos en las elecciones anteriores el caso del gobernador Guanipa, que salió electo gobernador pero no quiso juramentarse? ¿Cómo decirle a los zulianos, cómo promover la participación en este evento electoral? Bueno, se lo estamos diciendo. ¿Quieren detener la destrucción del Zulia? ¿Les duele el Zulia? ¿Quieren el Zulia? Ustedes son parte de nuestras raíces en honor a nuestros antepasados. Bueno, salgamos, participemos. La primera decisión es detener la destrucción. ¿Y cómo se hace? Votemos. Vamos a tratar de cambiar esto. Después, unidos todos, yo voy a ser gobernador de todos los zulianos. No voy a ser gobernador de patrullas, ni de grupos, ni de partidos, ni de los que se visten de un color o de otro. No, el compromiso nuestro, en mi caso, y de los que somos, y de los que son candidatos a alcalde, es unir al Zulia. ¿En función de qué? Del propósito de cambio. Un cambio que no solo será del Zulia, tiene que ser del país. Este país ya no aguanta más. Aquí nadie vive bien. Nadie, ni los que están en las cúpulas del poder. Ni ellos, ni su familia, ni nosotros, ni nuestra familia. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener este país sometido a esta tragedia? Tenemos que buscar una solución definitiva. La presencia de observadores, expertos electorales de la Unión Europea en Venezuela, ¿piensa usted que es un factor que da más confianza, así como la misión de la ONU, para que la gente tenga confianza en la herramienta del voto? Totalmente, totalmente. Nosotros estamos preparándonos con nuestro ejército de testigos y miembros de mesa. Porque aquí hay muchos cuentos, que si la máquina se roba el voto, que si un señor por allá con otra estructura tecnológica te distorsiona. Todos esos son cuentos. El problema está en la mesa. Si tú no tienes quien defienda tus votos, con máquina o sin máquina, te quitan tus votos. De tal manera que tú tienes que prepararte para defender tus votos. Y eso ha sido demostrado. Cuando nosotros ganamos la 2/3 parte de la Asamblea Nacional, ¿por qué fue? Pues teníamos los testigos y defendimos los votos en la mesa de votación. Que, por cierto, ahí hay trampas en algunos lugares que las hacen distintas. ¿Cuál es? No, que el elector tiene que ser acompañado. ¿Acompañado para qué? Para vigilarle el voto. Eso no se puede permitir. Otros que pretenden impedir que los testigos de los partidos de la oposición estén. Eso no se puede permitir. El que quiera ganar con trampa, o mirándole el voto a la gente, o colocando el paraván más bajo para que vean si escribió para la izquierda o para la derecha, o el tal carrusel que le dice, usted no meta su soporte que entrega la máquina, sino que me lo trae. Y con eso hace un carrusel. Yo te lo entrego a ti, Endrina, y tú no vas a meter tu soporte, la papeleta emitida por la máquina, vas a meter y me vas a traer la tuya. Entonces así manipulan y humillan a la gente y lo obligan a hacer lo que no quiere. Eso no lo vamos a aceptar, y por eso son los testigos y por eso son los representantes de las mesas de votación.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Manuel Rosales, candidato a la gobernación del estado Zulia por la MUT. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también. No me quiero despedir sin antes enviarle un abrazo a todos los fieles de José Gregorio Hernández, hoy en su día, 157 años de su natalicio, testimonios de fe y de milagros que inundan Venezuela y el mundo con tanta devoción cristiana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa. Al regreso tenemos más del noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos. Allí que ya venimos.